Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de filosofía. En esta oportunidad, como en las anteriores, procuramos hacer una entrevista en la que conocemos un poco la semblanza, el perfil intelectual de nuestro entrevistado, que por cierto en esta oportunidad es totalmente de lujo. Así que sin mucha más dilación, quiero saludar y presentar a quien nos estará acompañando hoy, será nuestro interlocutor, el padre Julio Raúl Méndez, a quien presento muy brevemente, ya que no voy a poder hacer justicia por medio de palabras a su amplia trayectoria. Él se licenció con diploma de honor en filosofía en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, así también hizo su doctorado en filosofía en la Universidad Pontificia de Letrán. Él además hizo sus estudios en Derecho y es profesor, se desempeñó durante mucho tiempo en distintas asignaturas relacionadas en historia, en derecho, cuestiones que vamos a ir profundizando. Así también es miembro de diversas asociaciones, entre ellas la Pontificia Academia de Santo Tomás, de Aquino del Vaticano, y bueno, tiene muchos libros y artículos que va subiendo eventualmente, siendo uno de los que podemos comentar en esta oportunidad, El amor, fundamento de la participación metafísica. Estimado padre, buenas tardes y muchísimas gracias por este tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Marcos. Es un gusto esta comunicación y bueno, te saludo y saludo a quienes se comuniquen y sigan nuestra conversación. Gracias, padre, gracias. Bueno, para escucharle un poco a usted, y si bien hice una muy sintética presentación suya, nos gustaría conocer un poco a usted. Entonces yo le hago una pregunta amplia para que usted la aborde como vea correspondiente. Me gustaría conocer un poco sus inicios en el mundo académico. Usted decide, cómo decide entrar a filosofía, cuándo y en qué momento también decide ordenarse, cómo se van dando su itinerario académico, su licenciatura, su doctorado, cómo y cuándo nace su interés por Santo Tomás, y bueno, hasta llegar hasta hoy. A ver si nos puede comentar, padre. Tengo que ir bastante lejos en el tiempo. En mi niñez y en mi adolescencia, yo diríamos, tenía distintos ambientes que se fueron unificando en la formación de mi personalidad. Por una parte, mi hogar, en donde mi padre era un estudioso de la historia y del derecho, pero a mí me atraía toda la conversación que teníamos acerca de la historia, especialmente de la historia argentina. Por familia, somos de una familia antigua dentro de la región, una familia que está aquí desde el siglo XVIII por lo menos, que participó en la lucha de la independencia junto con el general Güemes, de tal manera que la beta, el sentido histórico, estaba muy fuerte. La otra fuente de formación era la parroquia, con la vida apostólica, la vida espiritual, la vida religiosa. Y la otra fue el colegio. Yo me formé en el bachillerato humanista, un colegio que tiene una formación clásica, clásica greco-latina, con estudio del griego, del latín, y muy fuerte también en la parte de las letras, de la historia y de la filosofía. Allí en el colegio, bueno, en primer lugar me atraían las lenguas, el latín, el griego, la literatura, especialmente la literatura española, con lo cual se me fue compensando el interés de la historia. Pero cuando en los últimos cursos del secundario, de allí del bachillerato, comenzamos el estudio de la filosofía, me enamoré de la filosofía por ser tal vez el esfuerzo más grande de la razón humana. Y allí en la filosofía, gracias a Dios, tenía profesores formados también en el pensamiento clásico que nos iban guiando desde los orígenes de la filosofía griega, llegando hasta lo contemporáneo, pero con un fuerte sentido realista de abordar las cosas como son, observando la naturaleza, y una fuerte guía de Santo Tomás de Aquino. De tal manera que cuando yo egresé del colegio a los 17 años, ya tenía esta inclinación por la filosofía y al mismo tiempo también cultivado en mi casa este sentido por lo histórico y por el derecho. De tal manera que comencé a estudiar simultáneamente derecho y filosofía.
pero con una vocación de fondo por lo religioso y una pregunta permanente si no era mi lugar unificar los campos y desde una perspectiva apostólica. Esa fue una gran pregunta. En los años primeros de la vida universitaria era una gran duda, eran los años de comienzo de la década del 70, donde estaba muy fuerte en la Iglesia Católica el sentido del laicado, y yo me preguntaba, bueno, si mi lugar no era ser un laico formado intelectualmente, con vocación social, con vocación académica, pero de promoción social de la justicia, de los derechos, y también como abogado, hasta que me di cuenta de algo, que todo eso podía estar muy bien, pero que a mí eso me hubiera dejado incompleto, porque hay algo que un laico se queda corto, que no puede llegar a hacer, que tiene un papel de difusión, sí, de la verdad, de la palabra, de la razón, de la justicia, pero hay algo que no puede hacer, que son los sacramentos. Porque al que se quiere acercar a Dios, la Iglesia le ofrece por mandato de Jesucristo los sacramentos, fundamentalmente la Eucaristía, y que eso ya es estrictamente sacerdotal, la Eucaristía y la absolución de los pecados. Entonces pensé si podía evacuar la duda de si mi lugar no estaba allí en el sacerdocio, pero siempre con un sacerdocio que trabajara fuertemente la investigación en el razonamiento, en el pensamiento, en la enseñanza, y hiciera también el paso a los sacramentos. Bueno, pensé que eso tenía que resolverlo entrando a un seminario, que es el lugar del discernimiento, así lo hice. Cursé mis estudios de teología en el Seminario Mayor de La Plata, que tenía una fuerte impronta también intelectual con grandes maestros. Terminé el seminario y pedí permiso a mi obispo de Salta para esperar un poco en la ordenación sacerdotal y completar la licenciatura en filosofía. Entonces me quedé en Buenos Aires estudiando la licenciatura en la Universidad de El Salvador. Allí me dediqué a profundizar el pensamiento de Hegel, fundamentalmente la filosofía del derecho de Hegel. Como ves, siempre unificando los intereses, siguiendo una línea de búsqueda de respuestas a las grandes preguntas. Después que terminé la licenciatura, ya volví a Salta, ordenado sacerdote, y comencé a actuar y como docente en la Universidad Católica de Salta y en la Universidad Nacional de Salta, complementándolo con la vida pastoral en el ambiente de los jóvenes universitarios y también en algunos barrios de los alrededores de Salta, hasta que en el año 1982 concursé para una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, el CONICET, para salir al exterior a formarme y hacer el doctorado allí. Bueno, gané la beca nacional, entonces me fui a Roma y logré que me aceptara un gran pensador y un gran especialista en Tomás de Aquino, que fue Cornelio Fabro. Y con él estudié, le llevé a Cornelio Fabro mi inquietud. Yo venía pensando, ya en años anteriores, que la última respuesta a la pregunta metafísica de por qué existe el mundo, por qué existen los entes finitos, por qué no existe solamente Dios, que la respuesta se encuentra en que en definitiva hay un acto de voluntad, un acto libre, un acto de amor de parte de Dios que produce los entes finitos. Bueno, eso forma parte sin duda de la enseñanza bíblica, pero
no encontraba yo que eso que me parecía la respuesta también filosófica, no la encontraba desarrollada en los filósofos. Y yo pensaba que eso era lo más coherente con la filosofía de Tomás de Aquino. Entonces, pero tampoco estaba desarrollada en general por los intérpretes de Tomás de Aquino. ¿Sí? Los intérpretes habían sido muy influenciados por una línea más bien intelectualista, más bien del racionalismo. Entonces, llegaban a la demostración de la existencia de Dios y luego a la producción de los entes finitos, sin entrar mucho en cómo es la dinámica interna dentro de Dios. Entonces le llevé a Cornelio Fabro esta propuesta mía, y Fabro, me acuerdo, se le iluminó el rostro y me dijo, mire, si usted hace eso, va a llegar a donde yo no he llegado. Este es el paso que corresponde después de lo que yo hice, porque él ha sido el gran expositor en el siglo XX de la cuestión de la participación metafísica, quien ha recuperado la senda que brota de los textos de Tomás de Aquino. Bueno, como me aceptó el desafío, la propuesta, que algunos en Roma me decían, pero ¿cómo trae un tema que pretende que va a ser novedoso en Tomás de Aquino cuando ya llevamos más de 7 siglos escribiendo sobre Tomás de Aquino? ¿Qué va a decir de nuevo? ¿Por qué más bien no trae un autor argentino que no sea conocido en Europa y entonces usted lo trabaja, lo hace conocer y ese es su trabajo de doctorado? Yo dije, no, en fin, yo quiero mostrar esto porque es mi pensamiento, esto a mí me resuelve mi pregunta. Y entiendo que en Santo Tomás estará la respuesta. Bueno, así trabajé y así hice mi tesis de ese libro que tú tienes y que, gracias a Dios, fue muy bien recibida la tesis y hasta el día de hoy sigue siendo, bueno, valorada y reconocido que ha sido un aporte, ¿no? Porque siempre se dice que el requisito para una tesis doctoral auténtica es que aporte algo en el campo de la ciencia. Y bueno, ese ha sido el aporte que hice en ese momento. Qué espectacular lo que nos comenta, padre. Me quedo con varias partes de su itinerario, pero sobre todo subrayar algo que creo yo es una bendición que tiene que ver con las circunstancias en la cual y a partir de la cual, con la interrogante que usted lo movía, se pudo desarrollar su itinerario filosófico, ¿no? Las preguntas, las inquietudes, este contacto con la historia, con el derecho. Y justo a lo último me respondía antes de hacerle la pregunta, pero se la reformulo, que quería saber yo quiénes han sido sus grandes maestros. Ya mencionó a Fabro y enseguida vamos a hablar un poco de él, pero ¿usted considera que la influencia más grande que tuvo en todo su itinerario académico ha sido él? ¿Destacaría alguna otra figura, quizá en la licenciatura de filosofía, en la de derecho, historia o algunas otras personas? ¿O a quiénes usted rescataría como grandes exponentes que influyeron de alguna manera en su vida? Sí, efectivamente, yo soy muy agradecido a que en el camino de mi vida he encontrado grandes maestros que los tengo atesorados, asimilados, diría, he podido sacar y recibir de cada uno de ellos lo que me ofrecía. Hay un gran maestro allí que he tenido durante la licenciatura, que no ha sido en el eje de lo que fue luego mi tesis de licenciatura, que fue sobre Hegel, pero cuando hacía los cursos de licenciatura, dentro del programa que había que cumplir, había un seminario con Ismael Quiles. Yo había leído en el secundario la introducción a la filosofía de Ismael Quiles, que me había marcado, era, bueno, muy bien expuesta por los profesores del bachillerato humanista, y esa introducción a la filosofía de Ismael Quiles es muy clara. Me lo volví a encontrar ya en persona, a Quiles, e hice un seminario con él sobre su propio pensamiento, que es una cuestión
de antropología filosófica, donde él, en contraposición con Heidegger en la década del 40 y del 50, desarrolló una antropología filosófica propia que él denominó el insistencialismo, en oposición al existencialismo. Bueno, allí, durante ese seminario, la verdad que no estaba yo muy convencido de las razones que Quíles iba exponiendo sobre sus propios pensamientos y le discutía mucho. Siempre he sido participativo, por no decir discutidor, ¿no? Ahí me acuerdo que durante el curso de la licenciatura, en los seminarios sobre Hegel, los ayudantes de la cátedra me inventaron un apodo, me decían el arguens, es decir, el que argumenta, el que dispute. Bueno, y Quíles un día me dice, ven a verme a mi oficina. Lo voy a ver y me dice, ¿quién eres tú? Bueno, yo no portaba este cuellito que nos identifica. Todavía no era sacerdote, de manera que iba de civil. Y me dice, ¿quién eres tú? Yo le digo, bueno, un estudiante, estoy haciendo la licencia. No, me dice, pero ¿quién eres tú? Tú no eres un estudiante común, me dice. Dime, ¿de dónde vienes? Bueno, le cuento mi historia, mis intereses. Y me dice, bueno, cuando termines la licenciatura, no regreses a Salta, estábamos en Buenos Aires, sin venir a verme. Bueno, así hice, terminé con mi trabajo sobre Hegel, lo voy a ver, y me dice, mira, yo considero que tú debes ingresar al CONICET, al Consejo de Investigación y Técnica, y debes iniciarte en la investigación científica sistemática dentro del Sistema Nacional de Investigación Científica. Así que antes de regresar a Salta, porque allí, bueno, vas a recibir tareas, compromisos, ve al consejo, al CONICET, solicita tu inscripción, esperemos que salgas aceptado para que comiences tu carrera, porque eso te va a obligar a realizar informes de investigación, eso te va a obligar a que te levantes temprano y le dediques unas horas a la investigación todos los días antes de comenzar las tareas que te encomienden. Bueno, eso hice, fui aceptado, gané ahí una beca interna y durante 4 años trabajé. De manera que lo que yo te contaba, que hice cuando volví a Salta, en las 2 universidades, se combinaba al mismo tiempo con los estudios de investigación del CONICET. Eso me marcó mucho porque me ayudó a desarrollar método científico en la filosofía, a confrontarme, a tener que presentar informes, a tener que participar mensualmente en seminarios de debate, a tener que comenzar a participar en congresos, en reuniones con profesores, bueno, ya sentados, digamos, entrar en lo que es propiamente la gimnasia, la dialéctica de la vida académica. De modo que cuando postulé la beca internacional para ir a Roma, ya tenía alguna trayectoria caminada, ya tenía algunas publicaciones, o sea, estaba en condiciones de concursar y de ganar la plaza. Otro maestro que reconozco también durante los estudios en La Plata, digamos, estoy retrocediendo, fue el caso de Derisi, de Octavio Derisi, que fue en la Argentina un gran expositor del pensamiento de Tomás de Aquino, también de Guillermo Blanco. O sea, yo soy muy agradecido, te decía, porque mirando para atrás veo que siempre he encontrado referentes. Y aquí en Salta, durante el tiempo del secundario y el primer tiempo de la universidad, también maestros que he tenido, como el profesor Cornejo Becker o el padre Escobar Saravia.
bueno, han sido mis grandes maestros. Aunque espectacular. Reconozco mucho los nombres que me dice y ahora veo un poco de la influencia quizá, porque siempre al final de cuentas grandes filósofos dejan frutos buenos en algún área del saber, y el profesor Ismael Quiles, yo recuerdo que el primer contacto que tuve con él fue con una introducción que hace Aristóteles, ya que bueno, en el oficio de querer estudiar bien a Santo Tomás no podía prescindir de no estudiar al Estajirita. Y como bien mencionó en la previa contestación, padre, hablemos un poquito de Cornelio Fabro. Justo he leído hace un par de semanas una biografía de él y vemos que Fabro tiene un desarrollo muy particular, en el buen sentido de la palabra, porque inicia con inquietudes al principio relacionadas a la biología incluso, ¿no? Obviamente siempre atravesado por la filosofía, para seguir un itinerario que va a desenlazar de alguna manera en la filosofía de la religión, porque según yo cruzo fechas, usted me corregirá, usted tuvo la oportunidad de guiarse por Fabro ya en la última década de su desarrollo intelectual. Entonces, en el marco de todo esto, le quería preguntar cómo es Cornelio Fabro, cómo fue esta experiencia, de qué manera usted se nutre y qué influencia tiene en usted también Cornelio Fabro. Y una segunda pregunta que obviamente está complementada por ella es si la influencia que ha dejado en usted Fabro es tal que usted, digamos, se consideraría un poco seguidor de esta línea de tomismo esencial que él de alguna manera nomina en muchas obras, pero particularmente a partir de, bueno, los artículos que él escribía, pero un tomismo esencial que, bueno, hace un par de años atrás también es renominado por Alan Contat, que es otro pensador que, bueno, no sé si lo conoce o lo podemos mencionar como tomismo intensivo, ¿no? Pero no sé qué nos podría comentar de su experiencia con Fabro, padre. Sí, Cornelio Fabro ya de joven se destacó con su primera tesis de investigación sobre el principio de causalidad, estudiando el pensamiento de David Hume, que niega el principio de causalidad. Allí, Cornelio Fabro, en una tesis juvenil suya, sostiene que la demostración del principio de causalidad se encuentra en la condición del ente por participación. Por esa vía, él recupera un camino que, si uno lee los textos de Tomás de Aquino, está presente por todas partes, pero que había sido dejado de lado. O sea, Fabro comienza a plantear, por eso lo llamará un tomismo esencial, en primer lugar porque vuelve a los textos de Tomás sin quedar circunscrito, sin quedar condicionado por los comentadores. ¿Por qué? Porque los comentadores del siglo XVI en adelante, y sobre todo en el siglo XIX, elaboraron lo que se conoce como aristotélico tomismo. De hecho, mucha gente sigue todavía por desconocimiento hablando del pensamiento aristotélico tomista, y como considerando que Tomás de Aquino había sido simplemente un aristotélico que había leído a Aristóteles y lo había volcado al pensamiento cristiano. Bueno, Fabro lo que muestra es que si uno lee los textos de Tomás de Aquino, dejando entre paréntesis toda esa corriente de los comentadores, en Tomás de Aquino aparece otra cosa. Tomás de Aquino tiene un pensamiento propio en donde, sin duda, que Aristóteles es un gran maestro, al punto que él lo llama el filósofo por excelencia. Pero en Tomás de Aquino, en sus fuentes, está San Agustín, están los neoplatónicos, está Platón, están los pensadores árabes, islámicos, está Maimónides, un pensador judío, hay otros pensadores griegos, presocráticos, de tal manera que están los comentadores de Aristóteles, de tal manera que lo que encontramos en Tomás de Aquino es un pensamiento propio suyo, original, que no se puede reducir a alguna de sus fuentes.
Lo que hace Fabro es un doble trabajo. Por una parte, la búsqueda en los textos de Tomás de Aquino de cuál es el pensamiento propio de él y lo recupera mostrando también qué papel juegan distintas fuentes en Tomás de Aquino. Digamos, esto sería una parte genética de ver cómo se gesta el pensamiento, pero luego cómo queda constituido el pensamiento de Tomás de Aquino. Y la otra gran tarea de Fabro es que hace dialogar a Tomás de Aquino con pensadores modernos y contemporáneos. Fabro es, dentro del abanico o del universo de los pensadores anclados o que se reconocen alimentados por Tomás de Aquino, el que ha realmente entendido el pensamiento moderno y contemporáneo y ha podido discutirlo mostrando a fondo a dónde lleva, de dónde viene y a dónde llevan los autores de la modernidad y los contemporáneos, reconociendo los valores, pero al mismo tiempo reconociendo, mostrando, diríamos, la senda muerta o las aguas muertas, a donde termina el camino de lo que Fabro dice, bueno, el camino del inmanentismo, el camino del nihilismo, es decir, cómo todo termina en un pensamiento que se paraliza ante la nada. Bueno, esto que Fabro planteó ya desde la década del 40 y del 50, le valió, por un lado, un reconocimiento intelectual muy grande, pero al mismo tiempo le valió una situación muy incómoda, sobre todo dentro mismo de la Iglesia, porque aparecía como rompiendo una cierta ingenuidad que entró en el pensamiento católico, al menos en la segunda parte de los años 60, una cierta ingenuidad de pensar que los autores modernos y sobre todo los contemporáneos, estoy hablando de Marx, de Hegel, de Heidegger, de Sartre, que estos autores eran posibles de ser ingresados en el pensamiento cristiano, como se decía mucho, como hizo Tomás de Aquino con Aristóteles, que era un pagano. Bueno, Fabro lo que decía, bueno, pero es que la virtualidad, las posibilidades que había en Aristóteles, en los neoplatónicos, en los árabes, no están en los modernos, en Hegel, en Marx, en los contemporáneos de entonces, Heidegger, Sartre. Hay otro autor menos conocido aquí, que es Severino también. Dice, no están en ellos, sino que al contrario, lo que hay en estos autores es un camino de salida del rumbo de la verdad. Y decía Fabro, bueno, ¿cuál es la gran verdad sin la cual estamos en el nihilismo? El ser. El descubrimiento del ser y, como bien ha dicho, la noción intensiva del ser. Es decir, que es una recuperación del pensamiento de Parménides, mediado por el pseudo Dionisio, un autor del siglo V. En Tomás de Aquino lo que encontramos es que fuera del ser nada hay. La modernidad y los contemporáneos van a ubicarse en la post-metafísica que termina en el nihilismo, es decir, queriendo salir del ser. Bueno, Pablo dice, fuera del ser es la nada. Y efectivamente, muchos autores contemporáneos reivindican instalarse en la nada. Y Fabro denunciaba entonces que Occidente estaba culturalmente enfermo de muerte, por haberse alimentado y situado en el camino del nihilismo.
Muy bien, no, sin duda. Y todo esto que me comenta me genera dos preguntas, que bueno, le hago una si gusta y podemos luego seguir. Me gustaría conocer un poco su evaluación en términos generales, ya sea esta positiva o negativa, respecto de la siguiente duda que me surge a partir de este rescate que propone Fabro. Si nosotros leemos a Fabro en contraste a diversas líneas interpretativas que surgen a partir de muchos manuales y seguidores de Santo Tomás, entiéndase, por ejemplo, Cayetano, Capriolo, Juan de Santo Tomás y muchos otros, un largo etcétera, vemos que Fabro, volviendo a los textos tal y como usted lo explica con una metodología hermenéutica muy particular, rescata, entre otras muchas cosas, la noción propia de ese intensivo, haciendo una distinción entre ese ut actus in actu, el orden trascendental, el existencial, es decir, el horizontal, una fina noción de participación, etcétera. Cuestiones que en contraposición con las líneas interpretativas que yo le menciono, me faltó mencionar, por ejemplo, Suárez, que se me viene ahora a la mente, hay muchos términos que hoy en día en las traducciones en español que tenemos de los libros de Santo Tomás no siguen esta otra interpretación fabriana, sino la clásica, siendo que muchos de esos términos no se encuentran en Santo Tomás. Para muestra un botón, por ejemplo, tenemos la suplantación del S como existencia, ¿no? Tenemos incorporaciones de Suárez, por ejemplo, en los tratados de lógica, en sus diputaciones metafísicas con ente de razón de segunda intención, se me vienen ahora a la mente, ¿no? Formas de conceptualizar la noción de causalidad que no implican la noción de participación. Cuando le preguntaba por la evaluación, la pregunta que en realidad quería materializarle es, ¿usted cree que estos aportes de seguidores de Santo Tomás, que quizá con muy buena intención tratan de seguir, completar y seguir el espíritu tomista, hacen bien o mal al estudio de la doctrina que Santo Tomás quiso proponer? Y se me vino una más que pongo entre paréntesis, que tiene que ver, por ejemplo, con la división de las ciencias entre objeto material y formal, que es algo que trata Capriolo, por ejemplo, y en Santo Tomás se encuentra siguiendo el espíritu de los analíticos posteriores de Aristóteles como subjectum, principios y las pasiones propias de ese sujeto, ¿no? Por mencionarle algunos ejemplos, no sé si se ha entendido un poco la cuestión que yo tengo en mi interior y cuál sería su evaluación de eso, padre. Efectivamente, has mencionado autores de la modernidad, autores de los siglos XVI, XVII, que son los autores que formaron lo que se llamó la escuela tomista. Son autores que, de gran vigor intelectual, pero que leyeron a Tomás de Aquino con dos condicionamientos, que los podemos advertir nosotros ahora con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Por una parte, con un condicionamiento que es haber pensado que Tomás era solamente o principalmente un intérprete de Aristóteles, que se decía lo bautizaba Aristóteles. Bueno, este condicionamiento venía de que efectivamente cuando en el siglo XIII ingresa Aristóteles al mundo universitario cristiano y es rechazado porque lo que existía era un marco de pensamiento generalizado de impronta agustiniana, Tomás de Aquino es uno de los que asume el aristotelismo, lo desarrolla, etc. Es decir, que pasa a la historia con este sello de estar dentro de la estela de la incorporación del aristotelismo, pero claro, pero no solo del aristotelismo. Esta es la cuestión. Y estos autores de la modernidad toman esa lectura de Tomás de Aquino. Pero además hay otro aspecto, y es que están condicionados por la época. Viven en la modernidad, viven en el marco del racionalismo. Y el racionalismo pone en primer lugar el pensamiento antes que la realidad. Esto en realidad, valga la redundancia, ya lo había hecho Duscoto y Guillermo de Oca, que ponen en primer término el pensamiento. Fijémonos que, por ejemplo, mientras Tomás de Aquino dice en un texto programático suyo, que está en la cuestión de veritate, cuando Tomás de Aquino dice, lo primero que conocemos
como algo evidente e indubitable es el ente, es decir, que hay ser. Y que de allí parte todo otro conocimiento, que ese es el primer principio del conocimiento. Aristóteles había dicho que el primer principio es el de no contradicción. Tomás de Aquino dice, no, pero es que el principio de no contradicción es posterior, porque es un principio analítico dentro del ente. Es decir, después de reconocer que hay realidad y que captamos realidad, ahí descubrimos que nada es y no es al mismo tiempo. Duns Scotus dice que lo primero que conocemos cuando conocemos el ente es que el ente es el no ente. Repito, es el no ente por aquello que la doble negación es una afirmación. Pero claro, ¿cuál es el problema allí en Duns Scotus? Que la afirmación de que el ente es el no ente, ¿qué supone? Que primero captamos la noción de no ente y luego la vamos a negar para afirmar el ente. Es decir, que lo primero es la nada. Ahora, la nada no es algo que encontremos. De tal manera que en realidad, para Duns Scotus, lo primero es el pensamiento, pero un pensamiento vacío. Vacío. ¿Cómo será luego en la modernidad, con Descartes? Esto es lo que va a llevar, siguiendo la lógica del pensamiento, lo que va a llevar al nihilismo. De tal manera que Tomás de Aquino lo que nos entrega con su propia metafísica es aferrarnos a lo indubitable, a que algo hay, a que algo hay. Y lo que hay, eso es lo real, ese es el ente. Y que fuera del ente nada hay, que el ente es siempre una presentación limitada del ser. Pero como todo ente entonces proviene del ser, la noción de ser es una noción intensiva. Hay, entre toda esa estela de autores que has mencionado allí del periodo de la formación de la escuela tomista, hay uno que no lo mencionaste y que sí es de los grandes de la época, que es Domingo Báñez, que se dio cuenta de esto, pero no tuvo eco, no tuvo continuadores en su percepción de esto. Claro que también había un factor condicionante, y es que el texto que he mencionado de la cuestión de Veritate había sido modificado. En algún momento, ya de los propios comienzos, algún copista modificó el texto, de tal manera que hasta 1970, en que se hace la edición crítica del texto, se leía de otra manera. No se leía que lo primero que conocemos es el ente. ¿Por qué un copista cambió? No lo sabemos. Es posible que haya cambiado porque le sonaba extraño, porque le sonaba que era una novedad demasiado grande y pensó que se había equivocado Tomás, o que se había equivocado algún primer copista, y entonces le cambiaron el texto. Eso también ayudó a que se olvidara el gran aporte. Ahora, cuando en 1970 se recupera el texto auténtico, bueno, uno advierte que es compatible y es coherente con todos los desarrollos que están en otros textos de Tomás de Aquino. Es decir, no es el único texto, pero es tal vez el más claro y el que es, digamos, programático porque marca dónde está el comienzo del pensamiento humano. Mire, qué interesante lo que me menciona. Se me venían
otros dos casos a la mente. Algo similar entiendo que pasó, por ejemplo, con el comentario que hace, la exposición que hace a la salutación angélica, que por ejemplo, los códices originales incluyen claramente el no en el tema del pecado desde la concepción, y los actuales no los tienen en español, ¿no? También se me venía a la mente que, bueno, muchos autores modernos han estudiado Santo Tomás, mediados por comentadores, entre ellos se me viene a la mente Descartes con Francisco Suárez, si no entiendo mal. Él estudió precisamente lo poco que pudo estudiar acerca de, indirectamente, si podemos decir, a Santo Tomás desde Suárez. Pero padre, le quería contar el básico que estábamos hablando de Fabro. Hay otro autor a quien se menciona y también se reconoce como alguien que aportó a esta construcción de esta línea de interpretación más seria de Santo Tomás, es Etienne Gilson. No sé si usted tiene conocimiento, quizás si hubo alguna relación entre Fabro y Gilson, porque entiendo tenían también sus miramientos, ¿no? Sus distancias. Y otro autor que también entiendo se menciona es Jan Aresen, también, sobre todo con ciertos trabajos relacionados más a metafísica, los trascendentales. No sé, usted cómo lee el siglo pasado en relación a esta recuperación de Santo Tomás, si hubo algún autor que incidió más, o si hubieron, entre los que mencioné o algunos que no estoy mencionando, otras personas que dieron sus aportes para dar una línea de interpretación más fiel a Santo Tomás. Sí, el siglo XX ha sido el siglo de la recuperación de Santo Tomás y en general también de la recuperación del pensamiento medieval, porque la modernidad nace con un desprecio respecto al medioevo. Yo suelo decir que ocurre algo semejante a lo que pasa con el adolescente cuando para afirmarse se declara en contra de los padres. Bueno, en la modernidad rechazaba lo anterior, lo inmediatamente anterior, el medioevo, cuando en realidad derivaba, surgía de cauces que se abrieron en el medioevo. Pero la palabra misma de renacimiento quería decir, bueno, con nosotros comienza de vuelta el arte, la cultura, el pensamiento, y nos vinculamos con la antigüedad clásica, como salteando, haciendo un puente que salteara el medioevo y sosteniendo que el medioevo era una época vacía, donde no había nada. A fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, empezaron a descubrirse los manuscritos medievales y costó mucho tiempo hasta que a fines del siglo XIX surge una disciplina que es la historiografía y la paleografía. Estas disciplinas desarrollan métodos para el estudio de la documentación manuscrita antigua y también entonces se aplica al medioevo. Esta herramienta de la paleografía va a facilitar que a fines del siglo XIX comience toda una línea de investigación que va recuperando de las bibliotecas universitarias y de los monasterios y de los conventos medievales, pero una inmensidad de material que estaba allí desconocido, porque cuando se desarrolla la imprenta, bueno, se desarrolla un material de producción nueva. Así comienza a surgir una visión del medioevo distinta de la que había, y ya se va abandonando la idea de que es un periodo vacío, pero todavía hay gente que sigue pensando así por desconocimiento. Bueno, Etienne Gilson es una de las figuras monumentales en la recuperación del pensamiento medieval, porque él trabajó en esa tarea de lectura de lo que la paleografía iba entregando, que la paleografía no ha parado, se siguen descubriendo y puliendo textos. Pero Etienne Gilson fue quien
desde París, que en ese momento era un centro cultural de nivel mundial, fue quien fue poniendo en conocimiento, digamos, exponiendo, leyendo, sistematizando pensamiento, no solo de Tomás de Aquino, de Buenaventura, de Duns Scoto, de distintos pensadores, de manera que sigue siendo Gilson una gran referencia. Es cierto que en la cuestión de la identidad de la filosofía medieval, bueno, podemos discutirlo. Gilson sostenía una noción que fue muy discutida, la noción de una filosofía cristiana, y él dice que el medioevo es filosofía cristiana. Él mismo se corrige en otros textos. Es uno de los puntos, digamos, discutibles. La misma metafísica de Tomás, como la presenta Gilson, está a mitad de camino entre los descubrimientos y los desarrollos de Fabro. Sí, efectivamente, entre ellos dos no había gran comunicación. Gilson era una gran eminencia, de un gran influjo, no solo en Europa, sino sobre todo en Estados Unidos y Canadá, por discípulos de él y porque él fue invitado a dar conferencias, de tal manera que no tomó mucho en cuenta lo que iba aportando Fabro. De tal manera que diríamos, Gilson es un gran maestro indiscutido, inamovible dentro del pensamiento medieval, con relecturas que se pueden hacer para ajustar precisiones en algunas nociones de lo que él en su momento, bueno, vio. Otro pensador importante fue Maritain. Pero ve, Maritain en cambio no era un historiador, era un pensador autónomo, que fue pero también uno de los que instaló a Tomás de Aquino en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, pero en el caso de Maritain tendríamos que decir que más que un lector de los textos de Tomás y un investigador de los textos, él leyó a Juan de Santo Tomás e hizo una presentación que tuvo una gran difusión en el mundo cultural de la época, pero que reflejaba sobre todo la síntesis de Juan de Santo Tomás. Bueno, pero han sido de las grandes figuras. Y luego, así, en el siglo XX ha habido un abanico de escuelas, ¿no? Gran parte de derivación gilsoniana, otra de derivación de Fabro, otras de derivación de intérpretes alemanes que trataron de encontrar y sintonizar a Tomás de Aquino con autores como Heidegger, es el caso de Rahner. Antes había estado el caso de Marechal, que había tratado de hacer coincidir el pensamiento de Tomás con el pensamiento de Kant. En Italia existió Rosmini, que trató de hacer coincidir el pensamiento de Tomás con Hegel. Bueno, yo decía hace rato que Fabro tuvo que situarse de una manera no simpática en ese marco de situaciones que buscaban un diálogo con el pensamiento moderno y contemporáneo, haciendo síntesis frágiles, síntesis indebidas, ¿no es cierto? No advirtiendo que lo que hizo Tomás de Aquino con Aristóteles, con lo neoplatónico, fue, en primer lugar, hacerse cargo de verdades rotundas que traían estos pensadores, pero repensarlas e integrarlas dentro de un pensamiento original propio que se guía por la verdad, no que va buscando cómo componer autores que se oponen entre sí. Yo creo que un gran problema que encontramos en Marechal, en Rahner, en Severino, en Rosmini, en muchos de estos autores, es que han buscado hacer compaginar lo que no compaginaba, digamos, con una intención
de síntesis, pero dejando o posponiendo que la síntesis no cuaja. Claro. Qué interesante, padre. Y ya la última, pero como para ir la última pregunta de Fabro y ir cerrando un poquito con otra cuestión, le mencioné hace unos minutos también a Alan Contat y se lo mencionaba instrumentalmente en el sentido de, como Fabro propone esta línea de interpretación por un tomismo esencial, Alan Contat hace un poco más de una década, para evitar equívocos en un artículo que tiene un confronto con Hegel, redenomina el tomismo esencial como tomismo intensivo. Esta es como una pregunta implícita dentro de la pregunta que en realidad le quiero hacer, y es, hoy en día, ¿usted cuál cree que es ese impacto de este tomismo esencial / intensivo? Se lo pregunto porque yo conozco muy pocos tomistas, por así decir, que se autorreconozcan, no solo seguidores de Fabro, porque el mismo Fabro dentro de sus principios dice que el tomismo esencial tiene que superar al autor mismo, sino, bueno, por mencionar algunos, conozco al padre Cristian Ferraro, al mismo padre Alan Contat, a Jason Mitchell, y algunos otros que, bueno, siguen más o menos esta línea. Entonces la pregunta implícita sería, ¿usted cómo ve este tomismo esencial? ¿Acepta la denominación de Contat? Y si es así o independientemente de ello, ¿hoy en día tiene influencia esta lectura tomista o cómo la evaluaría, padre? Lo conozco muy bien, a Alain Contat lo conozco desde que ambos éramos muy jóvenes, somos más o menos de la misma edad, y nos encontramos, estuve hace poco con él, somos miembros de la Pontificia Academia de Santo Tomás, que es un organismo de la Santa Sede que nuclea a seleccionados estudiosos de Tomás de Aquino, y obviamente que esa denominación de tomismo intensivo refleja el pensamiento de Fabro y refleja el pensamiento de Tomás de Aquino. Si yo también lo asumo a esa noción del ente intensivo, tengo algunas cosas que están allí en academia, publicadas en el mismo libro que tienes tú, del amor fundamento, también está todo trabajado en la noción del ser intensivo, que Fabro la encuentra en Tomás de Aquino, y yo decía hace rato, eso tiene su fuente últimamente en Parménides, ¿no? En la afirmación, en el reconocimiento de que todo pertenece al ser y que fuera del ser nada hay. No hay algo previo al ser. Por eso es que la tesis de Coto, de que el ente es el no ente, bueno, se sitúa, quiéralo o no, termina situándose en el nihilismo. Me preguntabas por qué eco tiene el pensamiento de Fabro. Bueno, yo creo que todavía dura aquello de que a Fabro le tocó situarse polémicamente en los años 70, fines de los 60 y 70, en ese marco de esa deriva que existió dentro de la Iglesia Católica de tratar de compaginar lo que no compaginaba. Eso ha quedado todavía instalado y le ha dado a Fabro una figura que no era real, como la de un hombre enojado con la modernidad, cuando en realidad era un hombre, en primer lugar, muy afable. Yo he tratado con él mucho, y era un hombre muy amable, muy afable, sí riguroso en el pensamiento, digamos, sí, no tenía contemplaciones con lo frívolo, con lo fácil, y sobre todo con lo que quería componer lo incomponible, ¿sí? Lo que no iba al fondo. Cité hace un rato a Severino, un autor italiano, un neo-hegeliano, que comenzó siendo un pensador cristiano y terminó en el nihilismo y terminó fuera del pensamiento cristiano. Sin embargo, muchos autores cristianos trataban de incorporarlo a Severino. Bueno, Fabro escribió un libro crítico sobre Severino, y el mismo Severino dijo de Fabro: usted es el único que me ha entendido realmente, porque hay otros que me quieren llevar a donde yo no estoy, ni a donde yo no voy. Dice, usted me ha entendido y ha entendido dónde yo estoy parado y para dónde voy.
Y sobre esto quiero citar una cosa muy interesante. En el siglo XX hubo un autor, un teólogo, Urs von Balthasar, que al comienzo, en su juventud, era compañero de Karl Rahner, ambos eran jesuitas, e iban en la misma dirección. Así, Karl Rahner trataba de compaginar a Tomás de Aquino con Kant y sobre todo con Heidegger. Heidegger mismo no le aceptó ese trabajo, esa tesis a Karl Rahner. Allí Karl Rahner hace lecturas de textos de Tomás de Aquino de una manera muy arbitraria, hasta modificando, a veces forzando los textos. Es algo muy extraño. Me refiero a la obra Espíritu en el Mundo, ¿no? Geist in der Welt. Bueno, Rahner tiene, fuera del campo ya de la filosofía, también tiene algunas tesis teológicas cuestionables, a pesar que ha sido un gran referente en el siglo XX y lo sigue siendo. Bueno, Rahner desarrolló la noción del cristiano anónimo. Un poco se vulgarizó sosteniendo que al fin y al cabo todo hombre auténtico, de buena voluntad, era en el fondo un cristiano. Y llevó en una, digamos, casi interpretación vulgarizada, llevó a la parálisis del sentido evangelizador y misionero. Este autor que acabo de mencionar, Urs von Balthasar, se distanció de Rahner cuando vio a dónde iba el pensamiento de Rahner y tiene, entre otros textos, uno muy simpático, pero muy profundo, que se llama Córdula o el caso auténtico. Y está escrito en forma de diálogo. Allí el diálogo es entre un joven progresista en los años 60, un diálogo entre este joven progresista cristiano y un comisario del Partido Comunista, es decir, una autoridad del Partido Comunista, que entonces era fuerte. Estábamos en los años de la Guerra Fría y del conflicto cultural. Este joven trata de persuadirlo al comunista de que al fin y al cabo entre el cristianismo y el comunismo no hay grandes diferencias, que coinciden en general, que son aparentes los choques, y va tocando distintos temas para decirle, ven, nosotros tenemos lo mismo que tienen ustedes, y dice, bueno, ustedes tienen una visión evolutiva, dialéctica del mundo, nosotros tenemos Teilhard de Chardin, ustedes tienen esto, nosotros tenemos, como diciéndole, somos lo mismo. Esto era lo que siempre criticaba Fabro, es decir, el forzar las coincidencias de lo inconciliable. Bueno, pero ¿qué dice von Balthasar? Desarrollando el diálogo llega un momento en que el joven cristiano progresista, raneriano, digamos, le dice al comisario del Partido Comunista, ya sé, no me diga nada más, usted es un cristiano anónimo. O sea, le está diciendo, usted en el fondo es cristiano, pero no lo sabe. Y ahí el comunista se enoja, se patea y dice, alto joven, no me falte el respeto, más respeto. Ustedes se arruinaron, a ustedes no me vengan a querer arruinar a mí. Como diciéndole, ustedes pierden su identidad, usted disuelve su identidad, no me vengan a querer disolver la mía. En el fondo, ¿qué está diciendo también von Balthasar? Cuidado, que por querer salir al encuentro se llega a un punto donde se ha disuelto la propia identidad y se ha dejado de reconocer la identidad del otro. O sea, esa búsqueda de conciliación de lo inconciliable no solo disuelve lo propio, disuelve también la comprensión del otro, pretende disolverlo al otro porque lo quiere hacer lo que tampoco es. Sí, no, buenísimo, buenísimo, padre. Y bueno,
para ir cerrando con ya ahora sí las últimas preguntas, la última vez que yo pude conversar con usted, padre, no sé si se puede comentar esto, por eso se lo digo así en términos generales, usted me mencionó que estaba trabajando en dos trabajos. ¿Se puede consultar por eso? Sí, estoy terminando 2 libros y comenzando un tercero. Estoy terminando un libro sobre las relaciones entre la fe y la filosofía, donde hago primero un planteo de cómo el encuentro entre la fe cristiana y la filosofía se dio en los albores del cristianismo, no solo por una razón histórica, porque bueno, compartían el mismo mundo, sino también por una razón estructural. Es decir, no podía no encontrarse. Yo lo que sostengo es que el cristianismo tiene un centro veritativo. O sea, Jesucristo se presenta como la verdad, el camino, la verdad, la vida, sitúa el centro del análisis de su predicación en la pregunta ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? O sea, Él es el centro, no es Él alguien que habla de un tercero, no es un profeta que habla de Dios, sino que Él es el centro y Él es la verdad. Y el Evangelio de Juan dice, Él es el Logos que se ha hecho hombre. Bueno, estructuralmente el cristianismo va al encuentro de la filosofía y yo lo que estudio en ese libro que estoy terminando son los distintos modelos históricos y las posibilidades que hay especulativamente de relacionarse la filosofía y la fe. Y encuentro 6 modelos dentro de 3 grandes paradigmas. Planteo esta cuestión y luego voy estudiando representantes de estos 6 modelos. Eso ya está ahí casi para terminar ese libro. También estoy terminando un texto de un tratado de filosofía del derecho porque he enseñado esta asignatura durante más de 40 años. Actualmente estoy dando cursos en el doctorado en Derecho, en Salta, y participando en reuniones, en congresos. Entonces estoy juntando el material, unificándolo y dándole un eje unitario para poder publicar un texto de filosofía del derecho. Y al mismo tiempo, como siempre uno trabaja, digamos, descansa un poco de un tema y trabaja en otro, estoy comenzando, los otros 2 ya están terminándose. Y estoy comenzando un trabajo en patrística, puntualmente en el siglo II, pero no en un santo padre, sino al revés, en un autor anticristiano, un pensador pagano, muy anticristiano, que es Celso. De Celso se perdió su libro, pero un siglo después de la vida de Celso, un gran autor patrístico del siglo III, Orígenes, escribe una obra contra Celso y para buscar refutarlo a Celso va copiando largos párrafos de Celso para someterlo a su crítica, con lo cual se han podido hacer en el siglo XX ediciones críticas que han reconstruido lo que fue el libro perdido de Celso y recuperado gracias a su mayor crítico. Con lo cual, la historia nos enseña que muchas veces el que te critica no te destruye, sino que posiblemente te salva, que es lo que le ha pasado a Celso con Orígenes. Entonces podemos tener el texto de Celso, justo lo tengo aquí a mano, es una edición bilingüe, de texto griego, una traducción italiana, pero bueno, hay muchas versiones del texto crítico y estoy trabajando por eso está recién comenzando. Espectacular, ¿no? Sin duda, 3 libros imperdibles, padre, que espero con ansias
cuando lo saque. Y bueno, como última consulta, padre, no sé si usted podría dar algunos autores a quienes usted recomiende, sobre todo quizá o que estén vivos o que el siglo pasado hayan aportado mucho. Hablo de personas que quizá tienen la inquietud de estudiar ramas, disciplinas del tomismo, si bien son muchas. ¿Qué autores considera usted que hoy están en la palestra dando cuenta justamente de la filosofía de Santo Tomás? ¿A quiénes podría mencionar, padre? Bien, yo creo que obviamente a Santo Tomás hay que leerlo en los propios textos. Yo no lo mencioné, pero cuando estaba en el secundario, cuando tenía 14 años, recibí un regalo, que fue la Suma Teológica en una edición en castellano que se hizo en la Argentina en la década del 50, que es muy buena edición. De manera que ahí ya me fui familiarizando, y cuando comencé a estudiar filosofía y en los largos debates y discusiones que existían en la década de fines de los 60, donde todo se discutía, yo me acostumbré a pensar los temas y luego ir a ver qué decía Tomás de Aquino. Ahí me fui familiarizando y me di cuenta definitivamente que era accesible, que no hay que tenerle miedo a ir a los textos de Tomás de Aquino, y fundamentalmente la más accesible, que es la Suma Teológica, porque ese libro lo escribió Tomás para que lo lean por su cuenta los jóvenes de 19 años o de 20 años que comenzaban a estudiar teología. Así que es un libro de lectura accesible. Obviamente después, para profundizar, sin lugar a dudas, Fabro, y después hay un autor que ha escrito mucho y que está traducido y que expone muy bien el pensamiento de Tomás en un lenguaje accesible a una persona de cultura media, que es Joseph Pieper. Pieper es un autor de una claridad notable. Yo lo recomiendo, se encuentran sus obras, sobre todo las que se refieren al campo de la ética, al campo de las virtudes. Es un gran autor. Creo que con esos autores, después un autor resulta muy recomendable, pero ya en un campo general, la cultura, pero de una cultura pensada, razonada y críticamente vivida, es Chesterton, un autor inglés del siglo XX que es un converso al catolicismo, pero un hombre de una gran agudeza. Chesterton tiene dos tipos de obras. Tiene, por un lado, novelas con un personaje que él inventó, el padre Brown, que es en la época en que la moda era otros grandes detectives, ¿no? Pero también de origen inglés, pero luego, apago acá que me suena un teléfono, Chesterton inventa ese Sherlock Holmes, ¿no? el gran detective, pero Chesterton inventa este personaje del padre Brown, que es un sacerdote que da las circunstancias que se encuentra siempre donde ocurren crímenes, etc. Y él, con mucho sentido común, ayuda a resolver misterios policiales. Pero, por otro lado, Chesterton tiene obras de pensamiento, de análisis de la cultura, que son de una lectura muy accesible. Pienso El hombre que fue jueves, Ortodoxia, su biografía de Tomás de Aquino, su biografía de Francisco de Asís, digamos, no es un historiador, pero sí es un hombre que expone el pensamiento, que expone la doctrina. Muy bien, excelente, padre. Para no robarle mucho más tiempo, le agradezco infinitamente, más del tiempo que habíamos pactado y que nos los otorga muy amablemente. Le deseo muchísimos éxitos en todos sus proyectos, padre. Y bueno, han quedado muchas preguntas en el tintero y espero exista una próxima oportunidad para conversar. Muchísimas gracias, padre. Un gusto, Marco. Te deseo que Dios te bendiga a ti y todos tus proyectos y emprendimientos. Hasta la próxima. Gracias, padre. Nos vemos en una próxima. Que le vaya muy bien.